años con un muchacho peruano que canta muy bien, él está muy enfermo ahora, Carlos Suárez. Yo hice el coro y tengo una participación, un solo en esta canción. Cuando pues mis hijos estaban muy chicos, Pastor Arturo ni siquiera sabía que yo había cantado esta canción. Es una canción muy hermosa y yo sé que significa mucho para mi hijo. Y en ese momento cuando yo la canté, cuando la grabamos en un cassette, porque no había CDs todavía, o sea, imagínense cuántos años hace ya. Y yo nunca me imaginé que iba a ser una canción que significaría mucho, tanto para la vida de mi hijo. Y eso el otro día se lo comenté a Pastor Ana y me dijo, tienes que dar ese testimonio. Entonces ahorita se lo estoy dando como primicia. De verdad que es un testimonio muy, muy grande para mí. La primera vez que yo escuché que a él le gustaba mucho esa canción y la quería como fondo, y por eso que el coro la toca siempre que va él a predicar. Y porque es la canción que, pues, él se identifica mucho con esa canción, ¿verdad, hijo? Y por lo que dice, ¿no? Lo que hiciste por mí, ¿no? Y él todavía le agrega, y lo que vas a hacer, lo que estás haciendo. Y de verdad que yo me emociono muchísimo porque Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, ¿no? Que pues solamente tengo que darle gracias porque otras cosas no puedo hacer. Esta noche tengo algo para compartir con ustedes que el Señor puso en mi corazón. Y ahora estábamos en el almuerzo y la hermana Dulce dijo algo, ¿no? Que a veces las enseñanzas que traemos, cada quien que nos paramos aquí, parece como que nos hubiéramos puesto de acuerdo para seguir una misma secuencia, ¿no? La hermana Celia enseñó el jueves algo muy hermoso acerca de la alabanza. Y la hermana Dulce mencionó parte de lo que yo les voy a compartir ahora en el servicio de oración el jueves pasado, acerca del Salmo 91. Y este salmo es un salmo que me ha estado rondando a mí la cabeza, el corazón y la vida durante todos estos días por una situación que estuve viviendo. Entonces, en esta situación vino a mi corazón, vino a mi mente, el Espíritu de Dios trajo esto a mi mente, el Salmo 91. Y porque es un salmo muy hermoso. Entonces me propuse pues estudiarlo, no con intención de enseñarlo tan pronto, posiblemente pues en algún momento si me dan el permiso y tengo el honor de poder compartir este púlpito con Pastor Ana y Pastor Arturo y con todos los hermanos que podemos enseñar. Dije yo, pues tal vez haya la oportunidad para enseñarlo. Entonces me di la tarea de estar estudiándolo y se presentó en mi casa una situación parece que trataron de entrar en mi casa por 2 oportunidades. Y lógicamente el temor entra, ¿no? El ratero no entra, pero el temor entra antes de que entre la situación mala. Lamentablemente es lo primero que entra. Entonces, pues vino a mi mente este salmo, como le digo, por esa situación vivida. Entonces le leí una noche antes de acostarnos con mi esposo y yo le dije a él, vamos a orar este salmo, nos vamos a leerlo y lo vamos a hacer como una medida de oración. Ahora, este Salmo 91 se trata de el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Entonces yo quiero titular esta enseñanza, bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, este salmo nos da una autoridad, una seguridad maravillosa para vivir toda situación adversa, difícil, dolorosa. Pero hay una condición. Este salmo empieza con una condición, ¿no? No solamente cualquier persona puede colgarse este salmo, por decirlo así, porque hay una condición cuando empieza el salmo. Dice, el primer versículo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es la condición? El que habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿no?
el que habita, dice, el que habita bajo el abrigo del Omnipotente, morará, ¿no? Perdón, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es habitar? Estar. No podemos decir, por ejemplo, si, Marisela se va un día a visitar y se queda conmigo un rato, 2, 3, 4 horas. ¿Ya podemos decir que Marisela habita en mi casa? No, ¿verdad? Habitar es estar, quedarte ahí, ¿no? Vivir ahí. Por ejemplo, mi esposo habita en la casa que compartimos. Yo habito en la casa donde vivimos, ¿no? Pero solamente los dos. Entonces, uno de ustedes me visita así, de cuando en cuando. Catherine, por ejemplo, hay temporadas en que se ha quedado en mi casa 5, 6, 10 días. Pero ni aún así podemos decir que Catherine habita en mi casa. No, está de pasada. Habitar es quedarte ahí, hacer del espacio donde vas a pernoctar, a comer, a vivir, hacer del espacio ese una morada, ¿no? Que tú puedes decir, esta es mi casa, ahí vivo, ahí tengo todo, ¿no? Y ese es el requisito que este Salmos nos pide para poder decir que estamos bajo el abrigo del Omnipotente, ¿no? Ahora, ¿cuándo pedimos sombra? ¿Cuándo es requerida la sombra para nosotros? Cuando hay sol, ¿no? Y cuando hay así un solecito que así nomás no calienta, ¿ustedes piensan que tenemos que tener sombra? Muchas veces no, muchas veces al contrario, estamos tan friolentos que un poquitillo de sol nos calienta un poquito, no buscamos sombra. Pero cuando el sol quema, cuando el sol es abrasador, cuando el sol es tan caliente que te quema, te fatiga, buscamos sombra, ¿no? Entonces vamos a poner que los problemas de la vida, las situaciones adversas, son el sol abrasante, el sol que calienta, que nos sofoca, que nos hace transpirar, que nos cansa. Entonces vamos a buscar la sombra. Entonces vamos a poner que todas esas cosas, ese sol abrasante y todo, son los problemas de la vida, ¿no? La palabra de Dios nunca nos ha prometido, nunca en ningún versículo dice, aceptas a Jesús como tu Salvador y tus problemas terminaron. Mentira, ¿no? A veces hay hasta más problemas de los que teníamos antes, porque entramos en un cambio de vida que Dios requiere que tengamos una vida santa, una vida consagrada a Él, y empieza a quitarnos cosas que nosotros estamos tan aferrados a ella que es doloroso que se nos quite eso, ¿no? Entonces necesitamos de la sombra del Omnipotente, del abrigo del Omnipotente. Este salmo es algo tan hermoso, pero vuelvo y repito, hay gente, por ejemplo, que abre su Biblia en el Salmo 91 y la pone en su velador, ¿no? Hay gente que cuando tiene situaciones nunca va a la iglesia, pero cuando tiene una situación difícil, Salmo 91, y lo lee, ya. No, así no funciona, así no es, no nos engañemos, porque aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos da un lugar secreto en el cual encontramos la paz y la seguridad que solamente Él nos puede dar. No hay nadie en este mundo que nos pueda dar la paz, la seguridad, la tranquilidad que Dios nos da. No hay nada, absolutamente nada. O sea, en vano buscamos en otro sitio la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios, ¿no? A veces hay personas, bueno, pasamos nosotros mismos a veces como personas individuales problemas difíciles. Y a veces la gente nos mira y dice, oye, tú estás pasando por un problema así, así, ¿cómo tienes tanta paz? Y es porque uno sabe en quién está confiando. Cuando yo tuve problemas en mi vida, yo la vez pasada les di un testimonio acerca de mi vida, especialmente la vida con mi hijo, el mayor, Pastor Arturo. Alfredo y Martita estuvieron muy cercanos a mí, Dinora también. No creo que alguien más de aquí en ese momento pueda decir yo que estuvo conmigo.
yo a veces también, la gente podía decir, me adelgacé muchísimo, pero aún así yo seguí trabajando en la iglesia, seguí asistiendo, nunca dejé. Y sí, tenía paz, una paz que yo misma no me podía explicar. Porque cada vez que asaltaban a mi mente la situación de mi hijo, los problemas que teníamos tan grandes, porque eran problemas bien grandes, pues yo recurría al Señor. Les mentiría si yo les diría, pues yo leía el Salmo 91 y me pasaba. No. Pero sí venía a mi mente el cuidado de Dios para mí, la promesa de Dios, ¿no? Y eso solamente cuando se logra el tener vivos en nuestro corazón, en nuestra mente, las promesas del Señor. Cuando habitamos en Él. No hay otra manera, ¿no? Cuando habitamos, ¿qué cosa es habitar? Dice, habitar es lo que yo he escrito, y espero que el Señor me dé mucho más de lo que yo he escrito, y tengo 5 o 6 hojas, pero dice, habitar es vivir, convertir o volver un espacio en nuestra morada, volver un espacio, hacerla, ese espacio, una morada, morar ahí. Para que ese lugar secreto pueda convertirse en nuestra morada, debe haber un sentido de permanencia en el tiempo. O sea, siempre tenemos que estar allí para poder decir que es una morada, ¿verdad? Si solo llegamos a ese lugar de cuando en cuando, no podemos decir, ya quedó bien claro eso. Yo quiero que quede clarísimo, para que no nos volvamos a colgar algo que no nos pertenece, ¿no? Sino estemos seguros de que lo que estamos creyendo está fundamentado de una manera bien. Si yo voy a creer en el Salmo 91 y en la protección, tengo que morar al abrigo de Dios, tengo que morar en su presencia, ¿no? Ahora, morar en su presencia es cuando oramos y nos mantenemos firmes en la búsqueda de los caminos del Señor, estamos habitando al abrigo del Altísimo. Es decir, haciendo de nuestro hogar su lugar secreto. Hay personas que tienen un lugar secreto. Yo escuché hace bastante tiempo de algunas personas que ya no están en nuestra iglesia, que ellos tenían un lugar secreto donde iban y se encontraban con la presencia de Dios. Y no fue uno o dos, fueron muchos de los que, ya como dije, ya no están. Y qué bonito, a mí me impresionó mucho eso. Pero habemos personas que no tenemos un espacio de repente en la casa, o no tenemos un tiempo, ¿no?, para poder, voy a meterme en este lugar secreto y voy a orar y voy a hablar con el Señor y voy a esperar que Él me hable. Qué bonito, a mí se me hacía eso algo tan hermoso. Y en cierto punto yo me comencé a sentir un poco entristecida, porque yo decía, yo no puedo hacer eso. ¿En qué parte de mi casa me meto para tener un lugar secreto con el Señor? ¿Y a qué hora lo hago? ¿Cómo hago? Y era algo que, y no le pregunté a nadie, pero gracias a Dios el Señor me contestó. O sea, un lugar secreto no necesariamente es un lugar físico. Un lugar secreto es cuando tú vives en constante comunicación con Dios, sin tener que encerrarte en un cuarto. Eso es un lugar secreto, ¿no? El tener la convicción y la certeza, la seguridad de que el Espíritu Santo está aquí, como dijo Pastor Arturo, Dios está aquí a tu lado y Dios está en ti. Por ejemplo, si yo quisiera tener una relación así íntima con Marcos, entonces yo voy a procurar estar siempre con él. Donde voy yo, lo voy a llevar. No me voy a encerrar en un sitio solamente a hablar. Vamos a hablar y aquí vamos a ser amigos. No. Vamos a ir a todo lugar juntos. Y eso es lo que podemos hacer con Dios. Dios puede ir con nosotros donde nosotros vamos. Y la otra mañana, después de todo lo que pasó, que parecería que alguien se quería meter a mi casa y todo, yo salgo de la casa y me aseguro de que la puerta del garage caiga. Y ya me voy cuando ya vi que cayó y no se va a volver a levantar, porque a veces ha pasado. O el otro día mi esposo encontró la puerta abierta. Yo me voy a las 6 de la mañana, él llegó a la 1:30 y encontró la puerta del garage abierta. Entonces me aseguro ahora. Pero me encontré diciéndole al Señor, Dios, qué grande eres, qué hermoso eres. Porque yo le digo al Señor, vámonos. El momento que ya me salgo de la casa y me subo al carro y retrocedo y voy y le digo, vámonos, Señor. Así, como decirle a Marcos, vámonos, Marcos, o a Susan, vámonos, Susan. Pero me dio tanta ternura el pensar que tenemos un Dios tan grande,
Le dije, Señor, ¿te vas conmigo y también te quedas aquí? ¿No es eso una maravilla? ¿No es eso algo hermoso, grande, de lo cual debemos de sacar provecho? De ese Dios que tenemos, que va con nosotros a todo sitio. No solamente, no se queda en un lugar, se va con nosotros y se queda ahí también. Eso es una maravilla, eso es una promesa que tenemos los hijos de Dios. Pero la condición es habitar, morar con Él, en el lugar secreto de Él. Irte con Él a todo sitio. Yo voy en el carro y voy conversando con el Señor, contándole, ¿el Señor acaso no sabe las cosas que yo vivo, las cosas que yo necesito, las situaciones que estoy pasando? Sí sabe, pero a Él le gusta que uno hable con Él y le diga, Señor, fíjate, mira lo que está pasando, mira, ay Señor, mira, mucho tráfico. Eso es morar con el Señor, eso es habitar en su presencia. Y cuando uno habita en la presencia del Señor, cuando tenemos, como José, como dijo Pastor Arturo ahora, José tenía la seguridad de que Dios estaba con él y estaba en él y no se atrevía a pecar contra él. No se atrevía, porque cuando tú tienes a la persona importante a tu lado, si vas a hacer cualquier cosa, no importa que esté ahí, no, ¿verdad? No, te vas a limitar en hacer cosas porque sabes que la persona que tanto te interesa y a quien tú le interesas no quieres que vea tus cosas, tu lado flaco, ¿no? Entonces cuando uno habita con el Señor, uno está siempre con el Señor, ¿cómo te libras de hacer cosas malas? Porque sabes que el Señor está ahí, sabes que Dios está ahí y está en ti. Eso es morar en la presencia del Señor. Ahora, hemos tomado tiempo en el número 1, pero yo quería que quede muy claro eso en el primer versículo. Ahora en el segundo versículo dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El versículo 2, podríamos decir que es una orden a nosotros mismos. Nosotros mismos nos damos esa orden, ¿no? Dice, diré yo a Jehová, o sea, yo digo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No es solamente pensarlo. Este versículo nos da una orden, o sea, nosotros mismos nos tenemos que dar una orden. Yo voy a decir, voy a proclamar, porque lo creo, ¿no? Que Dios es mi esperanza, es mi castillo, es mi Dios y que en Él confío. Ese versículo nos da esa orden. O sea, tenemos que decirnos a nosotros mismos, no solamente creerlo, porque la palabra de Dios dice, creí por cuanto hablé. Entonces, si tú crees esto, tú vas a decir, no, yo voy a decir que Dios es mi esperanza, mi castillo, es mi Dios y que en Él confío. La proclamación del Señor como esperanza, como castillo, como mi Dios, como mi protección, demuestra lo que Dios significa para mí, ¿no? Y lo tengo que decir porque eso significa, es como cuando estamos enamoradas por ejemplo, bueno, yo ya estoy casada, tengo hasta nietos y tengo muchos años de casada, pero cuando uno es joven y uno se enamora, si te preguntan por el novio, uno, ay no, es lindo, mira, me dice así, me habla, no sé cuánto, me manda flores, y ¿sí o no? O sea, lo decimos, hablamos, porque estamos tan encantadas con el joven o en el caso de los varones con las niñas, que pues queremos decir lo que es, ¿no? Entonces, ¿por qué no decirlo de Dios? Si lo creemos, ¿por qué no decirlo? Él te librará, el número 3, Él te librará del lazo del cazador. Son 14, 15 versículos y quiero apurarme porque quiero terminar todo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El lazo del cazador es la trampa de aquellos que a veces maquinan. Por ejemplo, José tuvo, pues, el lazo de cazador lo cazó y lo metieron en problemas, lo metieron en cárcel. Y como dijo Pastor Arturo, ninguno de nosotros ha vivido una situación así de que pues nos vendieron, nos metieron a un pozo, nos metieron a la cárcel injustamente
y qué sé yo, ¿no? Y si alguno cayó en la cárcel de repente ni fue injustamente, pero él cayó injustamente, ¿no? Entonces, eso es el lazo del cazador. Ahora, el Señor no lo libró, porque acá dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La peste destructora son las enfermedades, ¿no? O sea, tenemos promesa que Él nos va a librar también de las enfermedades y creemos que la sanidad ya está en nosotros. El Señor no libró a José del lazo del cazador. El cazador lo cazó, pues, porque fue a la cárcel y todo. Pero el Señor estuvo con él todo el tiempo. Todo el tiempo. Estuvo con él y estuvo en él, así como está con nosotros y está en nosotros. Todo el tiempo, no importa qué. Y gloria a Dios, aleluya, que hasta ahorita no hemos pasado una situación así tan terrible, ¿no? De estar en la cárcel, de no tener libertad, ¿no? De tener que seguir órdenes de alguien y tener que ajustarnos a eso y no poder hacer nuestra regalada voluntad, pues, porque somos esclavos, ¿no? No tenemos esa situación. Entonces, si José, siendo esclavo y habiendo vivido tantas cosas terribles, él se sujetó a Dios y Dios estuvo con él, ¿ustedes creen que con nosotros, para nosotros no será más fácil someternos a Dios sabiendo que somos libres porque Él ya nos dio la libertad? Y mucho más libres cuando estamos pegaditos de Él, porque nos libra Él de toda maldad, de toda situación difícil. Esa es la promesa que tenemos en el Salmo 3. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Todos tenemos, creo, la idea de la gallina, ¿no? Cuando tiene sus pollitos, abre sus alas, la gallina. ¿Han visto ustedes alguna vez eso? A mí me tocó vivir eso cuando estaba chiquita. La gallina coge a sus pollitos, así los abriga. ¿Se imaginan ustedes esa figura de Dios con sus grandes alas, ¿no? Protegiendo a sus polluelos, a nosotros, debajo de sus alas, para librarnos de todo mal? Y dice, escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es la verdad? Su palabra. Entonces, la palabra de Dios es nuestro escudo cuando vivimos dificultades. Nos podemos defender con la palabra. Vayamos al número 5. Y antes de seguir, este Salmos 91, yo lo veo muy conectado con Lucas 10:19, que dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Miren, el Lucas, yo estuve leyendo Lucas, cuando Dios, ¿a quién le dice Dios, a quién le da esa autoridad Dios? A sus discípulos. Hemos aprendido de parte del pastor Ernesto, ¿qué somos nosotros? Somos discípulos. Entonces, esa orden, esa autoridad también fue dada para nosotros, porque somos discípulos. Pero solamente tenemos que creer. Tenemos que creer, es todo lo que tenemos que hacer. No debemos afanarnos por nada, dice el Señor, por nada estés afanoso. Pero yo digo, si hay algo por lo cual queremos afanarnos, porque tendemos a afanarnos, que sea afanarnos por saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, por saber cómo hacer las cosas como Él quiere. Que si algún afán queremos, que sea ese nuestro afán. No preocuparnos por las cosas que nos faltan, porque Dios sabe lo que nos falta, pero sí preocuparnos por lo que Dios quiere que hagamos como sus hijos, para que lo que nos falte deje de faltarnos. En lugar de preocuparnos por lo que nos falta, y siempre nos va a faltar. Pero si nos preocupamos por saber qué es lo que Dios quiere y por hacer lo que Dios quiere, pues lo que nos falta deja de faltarnos. Y a veces pareciera, ahora estaba hablando con una hermana muy linda, y a veces pareciera que no tenemos nada, pero tenemos hasta de sobra. Y cualquiera que nos ve puede pensar que no tenemos nada, pero nosotros sabemos que tenemos más, hasta de sobra tenemos, hasta para dar a alguien más tenemos. Y eso es por la gracia de Dios, nada más.
No es por nuestro esfuerzo, es por la gracia de Dios. No temerás el terror nocturno. Muy curioso, aquí no temerás el terror nocturno, o sea, no temerás al temor, ¿verdad? No temerás el terror nocturno, no temerás al temor, porque tenemos temor del temor. El terror de la noche, el terror nocturno, o sea, temer es tener terror, ¿sí? Entonces temer al terror, temer al temor, ¿verdad? Ahora, el terror nocturno es algo, por ejemplo, nosotros teníamos terror nocturno con mi esposo. Era el terror nocturno, porque ya venía la noche y nosotros estábamos viendo cómo vamos a asegurar las puertas y lo hacíamos, hasta que ese día escuché, me acordé de este salmo y empezamos a leerlo. Entonces yo, a lo que les estoy diciendo a ustedes, yo le dije a mi esposo, o sea, ¿qué es habitar? Y todos ustedes saben acá que mi esposo viene a la iglesia solamente una vez a la semana, los martes. Entonces cuando yo le estaba compartiendo de que habitar en el Señor, le estaba explicando qué es habitar. Entonces me dijo, no, pues yo estoy frito. Pues voy a la semana una vez. Entonces, le digo, pero gracias a Dios, que porque yo habito en la presencia de Él y porque yo le creo, tú estás protegido. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes aquí que creen. Los demás en su casa están protegidos. Porque uno que crea en la familia, Dios se encarga del resto. No es que tú lo vas a salvar porque tú crees, sino que Dios va a hacerlo. Y entonces, bueno, yo como les digo, ¿no? Mi esposo, no, pues entonces estoy fregado, me dice. Y yo entonces le expliqué, no, le digo, no estás por esto. No. Ahora, la saeta que vuela de día es algo que nos puede pasar en cualquier momento. O sea, todos estamos expuestos a la saeta que vuela de día, que es las intrigas, los problemas, ¿no? Y a veces pensamos que solamente nos tenemos a nosotros mismos. Queremos nosotros defendernos, ¿no? Y a veces llegamos si pudiera creer lo suficiente, si pudiera creer. O sea, pero es algo que sale de nuestra boca, pero no estamos preocupados por creer, pues, por hacer, ¿qué tengo que hacer para decir que creo? ¿No? Y primeramente, como estábamos leyendo en el segundo versículo, es declarar con tu boca. Porque la fe viene por el oír y a veces por nosotros mismos oírnos declarar la palabra de Dios, viene la fe. Porque en la Biblia nos dice, mira, la fe viene por el oír cuando el pastor te predica. ¿Verdad que no? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, tú mismo te puedes decir la palabra de Dios. Gracias, Florencita. Nosotros mismos nos podemos decir la palabra de Dios. No hay necesidad. A veces sí, a veces cuando estamos, a veces cuando estamos en una situación muy difícil, que cuando creemos a veces que estamos tan mal, que Dios ni siquiera no me va a escuchar. ¿Qué voy a hablar con Dios? Dios no me escucha. Eso es mentira. Dios sí nos escucha. Dios nos escucha. Entonces en lugar de decir si pudiera creer lo suficiente, quizás podría Dios hacer algo en mí. Deberíamos decir, pase lo que pase, yo me encuentro protegido por Dios. Pase lo que pase, no importa la situación que sea. Yo tengo una promesa que Dios me va a proteger. Cada noche cuando y les confieso, ¿no? Al principio yo creo que mi esposo se duerme y ya él se olvida del terror nocturno. Pero a veces para mí es un poquito difícil dormir. Entonces cuando uno no duerme, entonces suena algo y tú piensas que ya están entrando, ¿no? Entonces vino a mi mente, dije, y yo siempre se lo digo a mi esposo y se lo digo a alguien más cuando habla o dice algo que no queremos que pase y lo decimos. Entonces yo siempre digo, ¿quieres que pase eso? No, entonces no lo digas. Y en la noche yo estoy pensando y me digo yo misma, ¿quieres que pase algo? ¿Quieres que alguien entre? No, no quiero que entre, entonces no lo digas. Porque digo, ay, entró alguien, ¿no? Ay, escuché algo, parece que alguien entró, ¿no? Y yo me digo, no lo despierto a mi esposo, pero y me quedo escuchando. Entonces yo digo, no,
tengo que dormir bien, tengo que dormir en paz, porque tengo que decir lo que creo, tengo que escucharlo yo misma de mi boca. Nada me va a pasar porque el Señor está conmigo, porque Él cuida de mí. Nada me va a pasar, nada me va a pasar. Y me duermo. Y ya llevo varias noches que ya duermo bien. ya pasó ese temor. Gracias a la palabra de Dios. También, bueno, el número 6 dice ni mortandad. O sea, a veces la mortandad viene a veces, por ejemplo, últimamente hemos estado escuchando acerca de esta fiebre, esta gripe, el flu. Hemos escuchado que en varios estados ha muerto gente con esto. Hemos escuchado eso, ha muerto regular cantidad de gente, no sé si aquí en Colorado también, pero en otros estados ha muerto gente. Y a veces ese es el terror que tenemos, esas son pestes, ¿no? Esas son las pestes, dice. Y eso es algo, esa es mortandad. Eso es algo que no aplica para nosotros, tenemos que creerlo, porque ya el Señor nos dio sanidad, no aplica eso para nosotros. Pero a veces nosotros nos queremos, así como nos queremos colgar un salmo que no nos pertenece, nos queremos más colgar las enfermedades que no. No tenemos que hacer eso. No tenemos que estar pensando que nos va a dar, que ya, si como esto, me da esto. Si como aquello, me da. Y si no como esto. Y si esto, y si tomo esta agua, me da. O sea, vivimos con esa inquietud terrible. Y eso es algo que dice el versículo 6. Ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, nada nos puede destruir. Y si algo nos destruye, y si algo nos pasa, digo yo, tenemos la seguridad que vamos a vivir eternamente. Pueden matar nuestro cuerpo, pero no nuestra alma, no nuestro espíritu, no lo que va a ir con el Señor por toda la eternidad. Eso es algo que nos tiene que... El versículo 7 es muy hermoso. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántas veces hemos visto, no? Que gente que está con nosotros le ha pasado algo terrible y Dios nos libró a nosotros. Accidentes, a veces hemos demorado por cualquier circunstancia, hemos demorado de salir de la casa, hemos salido y pasamos por un lado que hace 3 minutos hubo un accidente en el cual nosotros pudiéramos haber estado involucrados. De eso nos protege Dios, porque dice que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, y a nosotros no nos llegará. ¿No es una promesa hermosa esa? Muchas cosas podrán pasar a nuestro alrededor, podrán caer mucha gente, muchos problemas, pero a nosotros no nos va a tocar. Y recuerden que todas las promesas de Dios funcionan por nuestra obediencia y porque le creemos. Porque al obedecer, creemos. Porque obedecer es fe. Entonces, si tenemos fe, obedecemos y sucede las promesas que Dios tiene para nosotros. El versículo 8 para mí es un poquito, dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Como dije al principio, no todos recibimos o recibiremos los beneficios de estas maravillosas promesas. En este salmo y en toda la Biblia hay muchas promesas para los hijos de Dios. Solamente recibiremos esto los que creemos en el Señor. Hay muchas personas que no habitan, no han hecho de vivir de una morada el estar siempre con el Señor. Pues esas personas no podemos decir que van a recibir esto. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. O sea, no podemos pensar que vamos a recibir lo que no hemos creído porque no hemos obedecido, o no hemos obedecido porque no hemos creído, o no hemos creído porque no hemos obedecido. La cosa es que no se puede recibir lo que no nos pertenece por obediencia y por fe. Entonces, por este versículo dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es triste, pero sabemos que tenemos un Padre misericordioso, que en cuanto nos volteamos para Él y clamamos, pues Él está ahí. Él está ahí.
Porque a veces, por muy pegados que estemos al Señor, tenemos oportunidades a veces de salirnos, pues, del carrilito, porque yo veo como la vida cristiana como si estuviéramos en un carril, que ahí vamos, y a veces nos descarrilamos y nos salimos de ahí. Pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana y podemos regresar donde Él y Él nos va a recibir con los brazos abiertos. El número 9 y 10 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O sea, como les dije, ¿no? O sea, porque nosotros hemos creído, porque nosotros creemos, porque estamos aquí, porque buscamos de Dios, porque hemos hecho de la presencia de Dios nuestra morada, nuestra casa no será tocada, no nos sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará nuestra morada. Yo, esta parte que dice plaga, ni plaga tocará tu morada, yo la viví hace tal vez como unos 3 o 4 años. Yo regresé a la casa en Halifax, no sé cuántos de ustedes conocieron en la casa de Halifax, Dinora, Florencia, Catherine. Era casa de Roy, ahora ya está vendida. Y vivían ahí unas personas, por 3 o 4 años vivieron, una pareja de esposos, y rentaban los cuartos y vivía muchísima gente ahí. Entonces hubo una situación en el barrio y ellos tuvieron que salir así de la casa, pero estaban hoy y mañana ya no estaban. Porque la gente de toda la cuadra ahí, el vecindario, estaban buscando firmas para sacarlos porque se dieron cuenta que eran personas ilegales. Aparte eran personas muy desordenadas, no quisieron pagar la basura, el camión de la basura no querían pagar y entonces amontonaban en la puerta así cerros de bolsas blancas de basura, ahí, y basura en el balcón de atrás que se bajaba para el jardín. Entonces cuando se fueron introspectivamente nosotros nos quedamos, yo vivía en el basement y un día comencé a ver, y yo sin lentes pues no veo mucho. Entonces estaba yo en el baño lavándome los dientes cuando veo una cosita negra así que está caminando por ahí. Entonces pues hasta que vaya a buscar los anteojos, lo llamo a mi esposo y mi esposo lo tira al piso y era una cucarachita bien chiquitita. Entonces yo, primera vez que yo veía una cucaracha aquí en Denver, nunca antes había visto, porque en Perú hay muchas, hay voladores y si no tienes malla entonces meten volando a tu casa, ¿verdad? Entonces no, yo me espanté, eran chiquititas. Y entonces ya después al día siguiente otra y así otra. Y al poco tiempo ya nomás todas las personas que vivían allá arriba se fueron. Pues las cucarachas venían de allá. Cuando nosotros hemos subido, María Elena vivía en un departamento y ya se movió con nosotros, y antes de moverse ella, y antes de subir yo mis cosas, fuimos a limpiar. ¿Ya? Y esos cajones donde uno guarda las cucharas y todo, eso, tú abrías y las cucarachitas así. No tienen idea la cantidad que había. Y ustedes saben que esos animalitos, pues son eternos, creo yo. Porque no los podemos matar, ¿verdad? Siempre están ahí. Y yo me acordé de esta. Y honestamente, Dios sabe, no sabía en qué versículo estaba, pero sí sabía que estaba aquí, en este libro maravilloso. Entonces empezamos a declarar con María, oramos primero y empezamos a declarar, plaga no tocará mi morada. Y la plaga ya estaba ahí, o sea, ya la había tocado. Pero aún así el Señor respondió, ¿qué creen? Se fueron todas. Ni una, pero ni siquiera residuos de una quedó. Ni una, de verdad, ni una. Y el Señor sabe que no les estoy mintiendo. Todos los días, mañana, tarde y noche, antes de pasar nuestras cosas y antes de que María Elena traiga sus cosas, empezamos a declarar, plaga no tocará mi morada. Señor, tu palabra dice que plaga no tocará mi morada. Señor, tu palabra dice que plaga no tocará mi morada. Mi esposo a veces en las noches subía y encontraba en todito esto de la cocina, pero así cantidad.
¿Y cómo matarlas? Pues de una en una, no, le pusimos este veneno, pusimos hay como unas bombas que se revientan y no se morían, ahí seguían, creo que más venían. Pero empezamos a declarar la palabra, que es viva y eficaz, y se fueron. Yo les puedo garantizar, y Dios sabe, Él me respalda, esto es verdad. Hasta en eso el Señor es tan generoso con nosotros. Hasta en eso el Señor es tan cuidadoso con nosotros. Dice en el 11 y el 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Yo creo que todos podemos recordar alguna situación donde hemos pensado, pues tiene que ser un ángel. Y a veces no es un ángel con alas y que debe ser precioso los ángeles, pero a veces son personas que Dios pone en nuestra vida, que podemos decir, es un ángel. Hace 25 años cuando yo vine acá, yo creí que hablaba inglés, pero verdaderamente no. Y mis hijos, mamá, pero tú hablas inglés. No, no hablaba. Entré a trabajar en una compañía de teléfonos, MCI, y era una compañía que recibía más que llamadas en español, eran en inglés. Entonces el entrenamiento era full inglés. Entonces cuando el maestro se paraba y nos daba la charla, yo no entendía, pero nada de lo que él decía. Y hubo 2 jovencitos, una niña y un niño, bien jovencitos, que se me pegaron así como si yo fuera su mamá, su abuela, su tía. No me dejaban para nada. Ellos me traducían toda la clase. Y cuando yo me quedaba así con cara de what, él me decía, no se preocupe, señora, después yo le explico, me decía uno. Y la otra niña, no se preocupe, yo le enseño después. Esos para mí fueron ángeles. O sea, no son ángeles que el Señor pone ángeles, ángeles, ángeles. Son personas que Dios usa para ayudarte, porque es la promesa que Él tiene. ¿Qué son los ángeles según la Biblia? Son seres al servicio de Dios para proteger a los que han de heredar la salvación. O sea, para nosotros. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿qué tal si le pedimos a Dios que asigne a un ángel en la puerta de atrás y otro en la puerta de adelante para que nadie llegue? Eso lo podemos hacer, si lo creemos, va a pasar. Va a pasar. Quiero saltarme al versículo 14, que es 14 y 15, 16. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, o sea, ahora está hablando Dios, ¿verdad? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿En dónde nos va a poner? En alto. ¿Qué pasó con José por creerle? Que aprendimos ahora con Pastor Arturo. Dios lo puso en alto. A un esclavo y sin libertad, bajo el mando de alguien más, él era una persona que Dios puso en alto. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todas estas promesas, hermanos queridos, están reservadas para quienes han depositado su confianza en el Señor, para quienes han hecho de la presencia de Dios su morada, su habitación. ¿Aprendimos algo? Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú has hablado esta noche, Señor. Gracias, Dios, por esas promesas tan hermosas que tenemos en este libro, Señor, tan maravilloso. Gracias, Dios, porque en este libro encontramos una palabra para cada situación que estemos viviendo.
Gracias, Señor, porque tú nos amas de verdad, Padre. Gracias, Dios, porque tu palabra nos hace ser hijos obedientes. Señor, y porque somos obedientes, porque te amamos, porque queremos estar en pacto contigo, Señor. Venimos delante tuyo, Padre, no con las manos vacías, sino hemos traído, Señor, de lo que tú nos das, de lo recibido de tu mano. Te damos, Señor, porque no hay nada en nuestras vidas que podamos decir que no viene de ti, porque todo viene de ti, Señor, desde que amanece el día hasta que anochece. Padre, tú nos das la vida, nos das durante el día, Señor, nos levantas y durante la noche nos haces descansar en ti. Tú nos das, Señor, el poder para hacer las riquezas, y de lo recibido de ti, Señor, te damos el 10%, Señor, para que tú reprendas al devorador y no toque el 90%. Y nuestras ofrendas, nuestras semillas, Padre, para que tú las multipliques al 100 por 1. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Preparamos para recibir nuestra ofrenda, por favor. Aplauso por nuestras ofrendas. Muchas gracias. Recuerden que el martes está aquí Pastor Ana y los esperamos para recibir palabra y vamos a festejar el cumpleaños de Julio César. Y a nuestra hermana Dinora la tenemos con una grúa para el martes para festejarla. Nos ponemos de pie, hermanos, para ser despedidos. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde pongas tu mano y Él te dé a poseer lo que pise la planta de tu pie. Y mañana veas maravillas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.